Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. 50 años del Acuerdo de Ginebra. Que conserva su vigencia. Su vigencia tiene que ver con el conflicto con el Esequibo. Con Guyana. El 17 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, un hecho significativo en la historia territorial de Venezuela en el siglo XX. Luego de prolongadas negociaciones y en vísperas de que Gran Bretaña concediera la independencia a su colonia de la Guayana Británica, el gobierno de Londres firmó este documento en el cual reconoce la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, arrebatado al país mediante el laudo arbitral de París de 1899. Culminaba una etapa verdaderamente histórica y trascendente, cuyas consecuencias todavía afectan al país por la usurpación de nuestro territorio, que se inició en 1839, cuando el naturalista prusiano Robert Schomburg desconoció la frontera entre Venezuela y Guyana Británica o Guayana Británica en el río Esequibo. En ese momento se presentó una línea de frontera que abarcó 142.000 kilómetros cuadrados al occidente de esta arteria fluvial en suelo venezolano, en la provincia de Guayana. Ello condujo a que en 1899, en el Acuerdo Arbitral de París, Venezuela fuera despojada de 159.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Pasaron los años y esa inmensa herida quedó abierta en la conciencia de los venezolanos. Y en el ámbito de nuestra soberanía, por supuesto. Fue solo en 1962, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando en una razonada y extensa exposición, el canciller Marcos Falcón Briceño reactivó el tema en la 17ª Asamblea de las Naciones Unidas. El gobierno londinense accedió finalmente a discutir la materia en conversaciones tripartitas en las cuales participaron los representantes de Gran Bretaña, Guayana Británica y Venezuela. A partir de allí se celebraron 3 reuniones ministeriales en Londres, 1963 y 1965, y en 1966 en Ginebra, donde se firmó el acuerdo, esto durante el gobierno de Raúl Leoni. En aquel momento, la Guyana Británica era colonia, pero a partir del siguiente mes de mayo le fue concedida la independencia y ello se estableció claramente en el artículo 1 del famoso acuerdo, que creaba una comisión mixta para buscar soluciones satisfactorias y el arreglo de la controversia. Esta comisión discutió la fórmula y los temas que podrían conducir a un acuerdo. Sin embargo, pasó el tiempo y la comisión mixta trabajó desde julio de 1966 hasta el 17 de febrero de 1970. Se había acordado un plazo de 4 años para las discusiones, aunque los británicos habían exigido 30 años de conversaciones. Luego de muchas negociaciones sin resultado, se decidió la aprobación del llamado Protocolo de Puerto España durante el gobierno de Rafael Caldera. El Protocolo de Puerto España fue un anexo al Acuerdo de Ginebra que acordó suspender por 12 años el avance de las conversaciones y de los precarios acuerdos hasta entonces logrados. En el año 1982, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, Venezuela decide no ratificar el Protocolo de Puerto España y se vuelve a los acuerdos previstos en Ginebra. Es decir, nada nuevo había pasado en la vieja controversia. El Acuerdo de Ginebra es el marco jurídico y político vigente y único que rige la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo. Durante vamos a decir, desde 1966 hasta el 2004, todos los gobiernos, basándose en el artículo 5 del acuerdo, se plantearon y manifestaron su oposición a toda inversión de transnacionales en el territorio Esequibo. Dije hasta el 2004 porque desgraciadamente en el 2004 el presidente Chávez, probablemente mal asesorado, dijo públicamente en una visita a Georgetown, la capital de Guyana, que de ese momento en adelante Venezuela no se iba a oponer más a las inversiones transnacionales en el territorio Esequibo, siempre y cuando eso favorecía la economía del territorio. Bueno, con eso el presidente Chávez abandonó uno de los pocos mecanismos que tenía el gobierno venezolano para presionar a Guyana a negociar
una solución práctica de la reclamación venezolana, porque evidentemente la oposición venezolana manifestada públicamente inhibía a las transnacionales a invertir en esa zona y eso presionaba al gobierno guyanés a buscar alguna solución práctica a la controversia con Venezuela. En 1987, durante el gobierno de Jaime Lucinchi, Guyana y Venezuela aprueban un acuerdo de tratado de buenos oficios que entraría en vigencia a partir del año 1989, en la persona de un buen oficiante, una persona que elegida por ambas partes cumpla la función de acercar las naciones para llegar a un acuerdo. La figura del buen oficiante sigue vigente hasta la fecha. Sin embargo, en los últimos años y en particular en los últimos meses, han ocurrido varios acontecimientos, como la exploración y explotación por Guyana de áreas petroleras en territorio venezolano, que han colocado las relaciones en un plano de graves tensiones, incluso con el riesgo de confrontaciones de mayor gravedad. 50 años después, ¿qué ha pasado con el Acuerdo de Ginebra? ¿Y cuál es el futuro de las relaciones con Guyana? Sobre esto conversaremos con el especialista, el doctor Rafael Sureda Delgado.